Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver un accesorio que te puede venir muy bien para llevarlo cuando vas en la bici o incluso en el coche, y en este vídeo voy a ponerlo a prueba a ver qué tal funciona. Vamos a ver este inflador eléctrico, es el modelo A10 de ZIC Plus. Voy a hacer un pequeño unboxing para ver qué trae la caja, y en la parte de abajo de la caja tenemos una bolsa con el cable de carga que viene con conector tipo C como los teléfonos actuales y se conecta a un cargador de teléfono que tengas por casa. Tiene también un adaptador para válvula fina de bicicleta, un adaptador para inflar un balón y por último una boquilla para inflar, no sé, una colchoneta de la playa, por ejemplo. Este es el tubo que se conecta al inflador y mide 27 centímetros. Por último, este es el inflador. Queda una cosa más, que son las instrucciones. Tiene un peso de 430 gramos. Tiene una linterna, que ahora veremos cómo se activa, y el largo es de 234 milímetros y tiene una forma casi cuadrada de 47 por 54 milímetros. El funcionamiento es muy sencillo, mantenemos presionado Power hasta que se enciende la pantalla y el botón derecho es para encender la linterna que lleva en el frontal. Y al lado izquierdo del botón Power tenemos el selector de unidad de medida. Ahora está en PSI y si lo mantenemos pulsado pasa a unidad de presión bar. Si hacemos pulsaciones cortas vamos pasando por las preconfiguraciones que tiene, por ejemplo 3,1 para bicicleta, 2,4 para moto, 2,5 coche, balones a 0,55 bar y una libre que está a 1 bar. Y todas estas preconfiguraciones las puedes poner a tu gusto, dándole al botón más o menos, las puedes poner hasta un máximo de 150 PSI o 10,3 bar, que es la presión máxima que soporta este inflador. Para inflar una rueda enroscamos el latiguillo al inflador y a la válvula de la rueda, y al encenderlo te marca en pantalla la presión de la rueda, que como veis está baja a 0,75 bar. Elijo la presión que voy a ponerle, por ejemplo le pongo 2,4 bar, que ya lo tengo aquí marcado, como presión máxima, y al pulsar en Power comienza a inflar. El inflador va a parar automáticamente cuando llegue a la presión que le hemos puesto. Voy a hacer una prueba de tiempo para no prolongar mucho el vídeo. Vamos a ver cuánto tarda en inflar una rueda pequeña de un patinete eléctrico. Y le voy a poner una presión de 3,1 bar. Y en prácticamente 20 segundos llega la presión que le he puesto y la verdad que no está nada mal. Con una rueda de bicicleta de 26 pulgadas tarda unos 2 o 3 minutos en inflarla sin nada de aire dentro. Tiene una batería de 2600 mAh a 7,4 voltios y con la batería a tope puede llegar a inflar a 2,2 bar de presión 5 o 6 ruedas de este tamaño de 26 pulgadas. Desde vacío, es decir, sin nada de aire. Ahora bien, si eres de llevar la rueda dura como una roca, ahí es donde realmente se gasta la batería por el sobreesfuerzo del compresor que lleva dentro, que tiene que comprimir el aire, y es que por encima de 3,4 bar te aparece el icono de la batería por la mitad, que te permite seguir inflando hasta reventar la rueda, pero evidentemente a costa de perder autonomía y no poder inflar tantas veces la rueda como lo que comenté antes, 5 o 6 veces una de 26 pulgadas. Lo bueno es que como la tensión de carga es a 5 voltios, puedes cargar con cualquier power bank del teléfono en cualquier sitio. El ruido que hace es de unos 80 decibelios, midiendo dentro de casa, que todo hace más ruido porque el sonido se dispersa menos que en la calle. Puede parecer mucho 80 decibelios, pero suena igual o incluso menos que otros compresores que he probado. ¿Podemos inflar la rueda de un coche? Bueno, pues hice la prueba, así que desinflé la rueda de este coche a 0,3 bar y le puse el inflador para que parara a 2,3 bar. Para que os hagáis una idea, esta rueda es una 225 de ancho, perfil 45 de 17 pulgadas. Y bueno, aquí quería poner la pantalla mirando hacia la cámara, pero con el movimiento del compresor al final quedó así, tumbado mirando para arriba. Si vas a comprar un compresor y lo vas a usar para tenerlo en el coche, para inflar la rueda del coche, yo aconsejo que al menos la batería tenga 2 amperios, porque en caso de pinchazo posiblemente te deje con la rueda a medio inflar. Y finalmente el tiempo que tardó es algo menos de 10 minutos y podría inflar aún otra rueda más. El precio del inflador varía de una tienda a otra, pero por unos 30 euros aproximadamente lo puedes encontrar, y para lo que ofrece la verdad que no está mal. Dejaré enlaces en la descripción y hasta aquí el vídeo, nos vemos en el próximo vídeo.